Gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto que estén con nosotros. Esta es la primera actividad que estamos realizando como la Escuela Superior de Redes, en colaboración con el CECIR de CEDIA y CUDI. Quiero avisarles que, bueno, ustedes van a tener muteado su micrófono y van a tener bloqueado su video. Todas las participaciones las van a poder hacer a través del chat. Nos interesa mucho ir conociendo sus comentarios, sus preguntas, y con el apoyo de Fernando Aranda, que él es el responsable del CECIR en CUDI, también es responsable de la Federación de Identidades en CUDI, y en esta ocasión nos está ayudando a moderar la primera sesión del seminario Optimizando tus sistemas Moodle y sistemas web, y sitios web institucionales. Entonces les recuerdo que todas las preguntas las pueden realizar a través del chat, y Fer los estará apoyando a Ernesto Pérez para que pueda darle respuestas puntuales a sus preguntas. Bueno, Fer, te cedo la palabra y bueno, adelante como moderador de esta primera sesión. Muchas gracias, Marta. Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta primera sesión del seminario Optimizando los sistemas Moodle y sitios web institucionales, que, como menciona Marta, es organizado por la Escuela Superior de Redes y el CECIR de CUDI en colaboración con la Escuela de Formación Continua y CECIR de Red CEDIA, la Red Nacional de Educación e Investigación de Ecuador. En esta primera sesión trataremos un tema muy importante, como lo es la optimización y el aseguramiento de los sistemas web institucionales, ya que estos son la parte visible de las instituciones de educación en Internet, y por lo tanto se vuelve muy importante la disponibilidad y la respuesta que puedan darle a todos los que hagan uso de ellas. Para impartir esta sesión nos acompaña Ernesto Pérez, ingeniero informático con más de 25 años de trabajo en el mundo de las redes y con una gran experiencia en el fine tuning de servicios, quien además es el coordinador del CECIR-CEDIA. También nos acompaña Paul Bernal, que nos va a estar apoyando en algunas preguntas que pudieran surgir. Bienvenido, Ernesto, bienvenido, Paul. Antes de dar inicio a la sesión, pues queremos comentarles nuevamente que pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta sesión y a través también de nuestros canales digitales. Las preguntas las pueden hacer a lo largo de la presentación y al final ya daremos un espacio para que sean respondidas por Ernesto y Paul. Bueno, mi nombre es Fernando Aranda y es un placer estar con ustedes. Cedo la palabra a Ernesto e iniciamos. Adelante, Ernesto. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio de este webinar que es el primero de una serie de webinars que vamos a dictar en conjunto con la Escuela de Redes y con CUDI, ¿no? Que lo que buscamos es un poco llamar la atención o sugerir a las personas que trabajan con los servidores, con los sitios web institucionales de nuestras instituciones de educación superior, algunas técnicas o algunas prácticas, a veces incluso insistir en que existen quizás algunas prácticas malas o no adecuadas para poder manejar nuestro sitio, nuestro sitio de nuestra institución. Realmente el sitio web de nuestra institución tenemos que tener en cuenta que es el que da la cara al público, aquel que está continuamente directo con el público de nuestra institución, y nosotros notamos con frecuencia, seguramente ustedes pueden coincidir con esto, que, que los sitios son bellos. Nos esmeramos en que sean bonitos, ¿sí? Llamativos, que den vueltas y cositas y mil situaciones más, pero en realidad muchas veces por debajo están instalados de una forma, llamémosle un poco básica, cuando no rudimentaria, digamos así, muy, muy, muy simple.
¿Por qué le prestamos atención a que los sitios web se vean muy bonitos, estén muy responsivos y todo lo demás? Y realmente no le prestamos mucha atención a la tecnología subyacente en nuestros sitios web institucionales. Por sitio web institucional, a propósito, me refiero principalmente, aunque no únicamente, a aquellos sitios web que son los que dan la cara. Cuando tú escribes 3W, el nombre de mi institución, eh, correcto. Pero podría ser cualquier otro sitio que esté expuesto, que sea el que típicamente acudan los estudiantes o los interesados a nuestra institución. Un momento sobre mí, como decía Fernando, yo soy Ernesto Pérez Esteves, eh, tengo una ingeniería informática en la CUJA de La Habana y una maestría en redes acá en la Católica de Quito, Ecuador. Llevo utilizando tecnologías de software libre desde el año 1995. Eh, Llevo más de 20 años trabajando con servidores y servicios de alojamiento web, sistemas con ambientes de alta concurrencia. Bien, entonces lo que aquí expondremos realmente es el resultado de todo un proceso que nosotros hemos ido puliendo a lo largo de los años, de implementar técnicas y sistemas para aumentar el desempeño de nuestro sitio web, de nuestro sistema. Tengamos en cuenta que muchas veces la seguridad la pensamos de la triada CIA, ¿verdad? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Nosotros nos orientamos en los dos elementos iniciales, que la confidencialidad, que la integridad. Sin embargo, dejamos muchas veces a un lado la disponibilidad de nuestro sitio. Tenemos que tenerlo lo más tuneado, lo más endurecido posible para lograr que él resista mejor no a un ataque, sino muchas veces a una avalancha de personas que pueden llegar repentinamente a nuestro sistema. Aquí, insisto, lo que buscamos es llamar la atención sobre ciertas técnicas que se pueden usar, técnicas muy sencillas. Yo no te voy a estar hablando acá de que nos vamos a ir con un proveedor de infraestructura X o Y. Te voy a estar hablando de técnicas muy sencillas que nosotros podemos utilizar para mejorar el nivel de respuesta de nuestro sitio. A propósito, esto no está escrito en piedra, ¿ya? Es decir, las estrategias cambian y también irán cambiando con el tiempo y con los años. Esto que yo te estoy diciendo hoy es quizás lo que nosotros al día de hoy, a la fecha, al momento, en los últimos tiempos, hemos determinado que nos funciona. Puede que en tu caso, puede que dentro de unos meses o unos años haya que agregar nuevas técnicas, tecnologías, nuevas ideas al hecho de hacer que nuestro sitio sea un poco más, responda un poquito mejor a, a las peticiones de nuestros usuarios. Vayan haciendo las preguntas, vayan anotándolas, no se preocupen, si yo la puedo responder, las respondo, ¿correcto? No tengan no tengo ningún inconveniente con eso. La agenda, extremadamente sencilla. Vamos a ver cómo es que se realiza una instalación típica, muy básica, que no tiene que ser exactamente la que tú hagas, ¿ya? Y problemas que ocurren con estos tipos de instalaciones básicas. Vamos a hablar sobre algunas soluciones técnicas que se ofrecen o que se pueden ofrecer. Vamos a conversar sobre ya meternos un poco en el sitio web en sí, ciertas protecciones que se pueden aplicar al sitio web, cómo prepararnos ante emergencias que pueden surgir en el sitio web y conclusiones. Insisto, yo lo que espero de aquí es que terminemos recibiendo una cantidad de información que ustedes pueden anotar y que ustedes pueden revisar, entonces contrastar, comparar si ya las están implementando o si necesitan implementarlas, valorar si la van a implementar, etcétera, ¿ya? No esperen aquí un libro de receta, digamos, A, B, C, D. No, no. Vamos a hablar de soluciones, por qué algunas no son tan buenas, cuál otras sugerimos que se hagan, ¿verdad? De forma tal de que tú puedas valorar posteriormente cuál implementar en tu institución. Referente a la primera parte, vamos a ir entrando ya en calor, ¿ya? La instalación típica de un sitio web. Muchas instituciones normalmente lo que hacen es instalar en su sitio web sobre un servidor basado en Linux. Normalmente puede ser un Linux CentOS 7 o un CentOS 6, ya, aunque este está ya a punto de dejar de ser soportado. Típicamente lo que hacen es una instalación muy básica, muy normal, muy, no digamos básica, muy tradicional de CentOS. ¿A qué le llamo yo tradicional? Pues la típica esa de empieza el instalador y aprietan next, next, next hasta que aquello acaba, ¿ya? Entonces eso ya nos hace unos tremendos instaladores del sistema operativo y pues ya nos sentimos felices. Normalmente viene con
servidor web Apache con la base de datos MySQL y con PHP. Aunque no sea tu caso, quiero que te vayas llevando la idea de que ese es el típico o la típica instalación que se realiza. Es decir, un servidor web, un intérprete del lenguaje de programación que se use, por ejemplo, de PHP, y un motor de bases de datos. Podrá ser MySQL, podrá ser, bueno, MariaDB, que se le llama ahora, podrá ser Postgres, o podrá ser algún otro tipo de sistema de base de datos. Pero es lo que típicamente se utiliza. En el caso del HTTPD y el servidor web que se le conoce como Apache, que es al que yo me voy a referir mucho el día de hoy, nosotros nos topamos que se le instala el intérprete de PHP, no se acostumbra a instalar el mismo intérprete que viene para CentOS 7 o para CentOS 6, sino que acostumbran a usar el PHP que viene de un repositorio de unas personas, unos belgas, que se llama Remy. Es uno de los autores. De hecho, lo podemos ver acá. Nosotros en Cedia tenemos un mirror de software libre del país, acá en el país, y aquí lo tenemos ya. Este repositorio, Remy, seguramente lo agrandé mucho, seguramente lo han visto. Y en este repositorio tienes las últimas versiones de PHP. Cuando digo las últimas no significan las mejores, sino si CentOS 7 viene con PHP, se me ocurre, 5 o 6, pues en el repositorio de Remy te vas a topar con PHP 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, etc. Esto típicamente aquí vamos a tener o vamos a hablar de un pequeñito problemita que surge, ya les voy a expresar luego, pero vamos a continuar. En la parte digamos, final de nuestra instalación tenemos nuestra base de datos MariaDB, que muchas veces, y nosotros lo hemos visto, lo hemos evidenciado en muchos lugares, el usuario es el usuario por defecto root y hay que ser muy agradecido si es que le han puesto clave al usuario root. Si no, dale con la clave por defecto, que es ninguna, ¿no? Enter, y ya pues esa es lo que nosotros tenemos funcionando. El MariaDB, el MySQL, viene sin ningún o sin muchos ajustes al sistema, ¿correcto? De hecho, yo voy a hablar sobre MariaDB, voy a hablar sobre MySQL, sin embargo, en los próximos webinars, precisamente Paul va a hacer mucho énfasis en cómo trabajar diversos aspectos y problemas y sugerencias para manejar apropiadamente nuestra base de datos con MariaDB. Así que van a ver que la voy a mencionar, pero tampoco voy a hacer mucha fuerza en este momento, ¿ya? Porque viene un webinar sobre todo para esto. Y bueno, encima de ello te puedes topar con manejadores de contenido. Es decir, todo este escenario tú lo pones, correcto, un servidor web, un intérprete como PHP, una base de datos, y tú lo pones todo esto y una base de datos, ¿no? Y tú lo pones todo esto para tener un manejador de contenido. Digamos, puede ser Joomla, puede ser WordPress. No importa, insisto una vez más, por favor, si la realidad tuya es diferente, tienes otro manejador de contenido, las ideas siguen aplicando, ¿ya? Todas las ideas siguen aplicando a este caso. Problemas comunes con que nosotros nos topamos. Primero, que todos los servicios se instalan por defecto. Es decir, simplemente yo instalo servidor Apache y no hago ningún tipo de esfuerzo por configurarlo más allá del hecho de que yo lo instalé. Por ejemplo, el Apache particularmente tiene una serie de características que no son particularmente sugeridas para un sitio que tenga una cierta cantidad de tráfico. No te estoy diciendo de que no es bueno, te estoy diciendo de que a veces para un sitio quizás con alto tráfico podrías presentar algún tipo de situación si tú no lo optimizas o si tú no le hayas, o si tú no le hayas una solución. 3 de ellas que te estoy mencionando. La primera, Apache usa una técnica por defecto, que es que por cada petición que le llega al servidor web, él levanta un nuevo hijo. Es decir, llega una petición a mi sitio web, él levanta un hijo para atender esa petición. Si llegan 3, 4 peticiones, él irá levantando tantos hijos como sean necesarios para ir a atender esas peticiones. Como curiosidad, veamos la última aquí que aparece. El intérprete de nuestro lenguaje de programación, sea el que sea, típicamente viene incluido dentro de un módulo del Apache. Que eso, a propósito, hace 15 años era una maravilla. Se vendía como la maravilla. ¿Por qué? Porque el Apache tenía módulos
para interpretar diversos lenguajes de programación. En el caso de PHP, por ejemplo, se llama mod PHP, así que llega una petición, tú levantas un hijo y junto con ese hijo se levanta también el módulo para interpretar el código PHP con que se va a presentar la página, ¿verdad? A propósito, esto lo hace muy propenso a recibir ataques de negación de servicio, ataques de negación de servicio distribuidos también, de DDoS. ¿Cómo? Por ejemplo, pues es muy simple, tú puedes levantar, por ejemplo, hay una técnica que se llama Slow Loris, que lo que haces es, le abres una sesión al Apache, pero no la cierras rápidamente, sino que abres la sesión y empiezas a enviar o a recibir un poquito a la vez, un pedacito de información a la vez, de forma tal de que mantienes ese hijo abierto. Si tú empiezas a levantar, a abrir varias sesiones, vas a ir dejando más y más hijos del Apache abierto hasta que eventualmente se agota la cantidad de hijos y pues puedes tener aquí un problema principalmente porque no responde tu sitio, ¿verdad? No está disponible tu sitio. Muchas veces las soluciones que se dan son soluciones con las cuales yo no concuerdo en principio. Por ejemplo, si te están agotando la cantidad de hijos en el Apache, es decir, te están agotando la cantidad de hijos en tu sitio web, ¿cuál es la solución que primero nos viene a la mente? Lo que primero nos viene a la mente es, bueno, si se están agotando la cantidad de hijos, pues arriba, aumentemos la cantidad de hijos. Yo tenía se me ocurre, un límite de 64 hijos, vamos a levantarlo a 128. ¿Qué te va a hacer un atacante? ¿O qué va a suceder cuando el sitio ese tenga mucha carga? Pues va a tratar de llenar los hijos que tú le pusiste. Llenó los 128. Vamos a subir a 256. Que llenó los 256, subamos a 512. Se agotó la memoria. No importa. Métele más memoria al equipo ese. Al final tengo tremendo sistema de virtualización ahí, o como le llamen, nube privada, híbrida, como quiera llamar. Ponle memoria que eso va a aguantar y sigue subiendo la cantidad de hijos. No estamos atacando la causa del problema. Estamos atacando la consecuencia. Y eso es un problema muy grande que tenemos una y otra vez a nivel mundial en estos temas técnicos, ¿ya? Atacamos la consecuencia del problema y no la causa. La causa es que nos están aplicando algún tipo de ataque, posiblemente, y que quizás tenemos que adoptar medidas para mejorarlo. Esto a propósito del hijo que se levanta junto con el módulo de PHP, lo puedes ver acá, ¿ya? Y se van a ir levantando muchos hijos y te van a terminar llenando agotando los recursos del equipo. Los otros problemas que nosotros notamos que existen es que tenemos a veces respuestas lentas de nuestra base de datos. La base de datos está respondiendo muy lento. ¿Por qué está respondiendo muy lento? ¿Cuál es la más fácil? Es decir, si nosotros somos una gente de redes, del mundo de redes, etcétera, ¿verdad? La respuesta más rápida, se está respondiendo muy lenta la base de datos, se están agotando los recursos. Solución, duplícale la cantidad de procesadores y multiplícale la memoria RAM. Que se puso muy lenta, multiplícale de nuevo la cantidad de procesadores y súbele la memoria RAM hasta que eventualmente se te agota todo aquello y tú terminas diciendo, bueno, resulta que el sistema de MariaDB no funciona porque definitivamente está muy lento. Cuando en realidad nosotros tenemos que tomar medidas para ajustar este servicio y que funcione lo mejor posible. Muchas veces ni siquiera es el servicio. A veces el cómo las tablas están optimizadas o cómo está indexada dentro de las tablas la información. ¿Bien? Una vez más le repito, el tema de base de datos lo va a trabajar también Paul, ¿verdad? En resumen, nosotros tenemos problemas o notamos que los problemas son debidos a un alto consumo de recursos, de disco, de procesador, ¿verdad? Que nosotros pensamos que nos está afectando. Otro problema que nosotros vemos muchas veces es que las instituciones no utilizan SSL en los sitios web. ¿Por qué? Y yo lo logro entender, ¿verdad? No lo usan porque el SSL tiene costo, el SSL cuesta mucho, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta el SSL? No sé, pues cientos de dólares y no vamos a estar dispuestos a pagar 69, 90, 120, 200 mil dólares por un certificado SSL. Lamentablemente se ha vuelto mandatorio, obligatorio, no solo por tema de manejar la privacidad, incluso tú lo vas a ver que también se presenta como un tema de manejar cierto aumento en la velocidad de nuestro sitio, el hecho de poder utilizar SSL. A propósito, si mal no recuerdo, me puedes corregir luego, Fernando, creo que el siguiente webinar es precisamente cómo hacer uso de una tecnología para implementar SSL sin mayor costo en nuestros sitios web institucionales.
Bien, hay más problemas. Por ejemplo, uno que ya les voy a trabajar dentro de un momento y es, dentro de un rato, perdón, y es el hecho de que los sitios web están desactualizados, ¿verdad? De hecho, ya se los voy a dejar planteado. Muchas veces nos preocupamos en adquirir un bonito sitio, una empresa que nos vende ese bonito sitio y ahí queda ese sitio por años sin ser mejorado, sin ser actualizado. Y por ahí nos atacan, ¿correcto? Em, Soluciones tradicionales a estos problemas, los que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? La primera solución, digamos, que se nos ocurre es aumentar los recursos. Creo que eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Dale, métele memoria, CPU y agilítame eso, pónmelo en discos SSD para que eso mejore. No lo resolvemos todo. Si todo se resolviera lanzando recursos a nuestra tecnología informática, fuera una maravilla. Ya nosotros no necesitamos solamente trabajar el modelo OSI de la capa 1 a la capa 7. Ustedes saben que el modelo OSI inicialmente tiene 7 capas, pero hay una capa muy importante, que es la que nosotros tenemos que trabajar y orientarnos mucho, que es la capa 8 del modelo OSI. La capa 8 del modelo OSI, que es aquella que está conectada, sentada entre la silla y el teclado de la computadora. Muy importante que tratemos de resolver las cosas con cerebro, ¿sí? Pensando, tratando de aplicar conocimientos. Otro tipo de solución que se plantea a veces es el cambio a esquemas o a sistemas difíciles de dominar en muy corto tiempo. Te lo voy a explicar o te lo voy a desarrollar mejor. ¿Ya? El hecho es, por ejemplo, a veces las soluciones, el sistema está funcionando muy lento y antes de tú buscar optimizar el servidor web, por ejemplo, o el acceso o el intérprete del lenguaje que se utilice, las soluciones que te llegan a veces de personas muy sabias es, por ejemplo, distribuir los servicios en la infraestructura. Y aquí te empiezan a hablar de palabras que son muy buenas cuando se necesitan, ¿verdad? Pero no cuando no se necesitan. Por ejemplo, te empiezan a hablar de sistemas para compartir, de sistemas de archivos distribuidos como Gluster, balanceadores de carga, containers, despliegue horizontal, en fin, una serie de palabras muy buenas que por lo menos a mí, cuando alguien me empieza a hablar con palabras semitécnicas, como es este tipo de casos, que ya no me hablan de CPU, de RAM, de índices, de procesos, sino me empiezan a hablar de despliegue con microsegmentación, con una virtualización de procesos, con manejo de servicios escalados, ese tipo de cosas, yo me asusto ya. Correcto, porque simplemente eso, ustedes van a ver que ya les voy a mencionar más sobre esto. ¿Para qué es necesario yo tener, por ejemplo, 8 servidores web con un balanceador, 3 bases de datos que atienden mi servidor, mi servicio? Si a la final quizá mi facultad, se me ocurre, mi facultad tiene 8,000 estudiantes, 10,000 estudiantes, y yo lo puedo manejar en un servidor un poquito más modesto, dije servidor, perdón, y yo lo puedo manejar en un esquema de despliegue de nuestro sistema, un poquito más modesto, más sencillo, siempre y cuando yo lo mantenga optimizado. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Que realmente por estar probando nuevos recursos, nuevos sistemas en medio que más complejos de implementar, me empiezo entonces a involucrar o a meter en problemas más graves. Ya, tú estás utilizando un sistema de archivos en la red, tú estás manejando un balanceador de carga, tú estás manejando varias bases de datos distribuidas en activo para manejar la información. Todo eso te provoca que también se incremente el costo del producto que tú estás haciendo y que además, no hablemos solo de costo, se dificulta, se incrementa mucho la dificultad para yo manejar ese servicio. ¿Por qué? Porque entonces ya tú no estás hablando de conectarte a la base de datos, tú estás hablando también de la red que hay entre mi servidor web, por ejemplo, y mi servidor de bases de datos. ¿Ya? Tú estás hablando de que el balanceador de carga tiene políticas para distribuir la carga. Tienes que escoger la política apropiada. A veces la política en ciertos momentos es más adecuada a una, en otros momentos es más adecuada a otra. ¿Y por qué empiezan a surgir cosas? ¿Y por qué si se me cae un servidor, algunas personas dejan de ver el sistema y otros sí lo ven? ¿Por qué a las 9 de la mañana cuando entran 3,000 estudiantes en un instante de tiempo, ¿por qué la base de datos que tiene tantos recursos no funciona? No, quizás no es la base de datos la que no funciona, sino que hay tanto tráfico contra el servidor de archivos que se agota el canal y entonces se demora mucho en recuperar la información. En fin, tienes que pensar, esto en resumen no está prohibido ya, pero tienes que pensar que cada vez que tú introduces complejidad en la tecnología,
definitivamente tú vas a estar también metiéndote en una complejidad para dar soluciones técnicas a estos problemas. Otra variante es moverse a un sistema de cobro por recursos. Así le hemos llamado. ¿Qué es esto de sistema de cobro por recursos? Son sistemas que tú compras a pedazos la máquina. Por ejemplo, quieres 800 horas de procesador al mes. Quieres que el sistema tenga 8 cores. No, mejor 4. ¿Sabes qué? 4 ahora, pero cuando suba, que pueda subir hasta 128 cores. Necesito tanto tráfico de la red y necesito tal tipo que se me bloquee tal tipo de tráfico. En fin, tú empiezas a pagar por cada uno de los recursos que tú vas poniéndole al sistema. ¿Se imaginan cuáles son esos sistemas, verdad? Seguramente los han visto. Son estos sistemas en la nube que te venden por recursos, por cantidad de recursos. Lamentablemente estos sistemas de cobro por recursos tienen una característica, que es que la primera probadita es gratis. Sí, te sale muy bonito eso de tener 8, 16 procesadores y todo bárbaro, todo muy bien, pero a la hora del té, a la hora que se empieza a escalar, que tú empiezas a necesitar recursos, espérate un momentito, ¿sí? Tú empiezas a pagar, igualmente empiezas a pagar en escala, es decir, a medida que vas escalando vas pagando más y más y más. Nada de esto es malo por definición, nada de esto es malo por definición, ¿ya? Solo que yo quiero apuntar mucho, hacer mucho énfasis en que un sistema que no esté optimizado, nosotros requeriremos que este sistema escale mucho más rápido en cualquiera de estos esquemas, por ejemplo en este último. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un sistema que no está optimizado, te consume muchos recursos de procesador, ¿verdad? Por ejemplo, o muchas transacciones hacia disco, etcétera. Lógicamente, vas a tener que pagar más, ¿verdad? Porque vas a tener que escalar más rápidamente. Entonces, si tú estás usando este tipo de sistema, yo no me meto con él, ¿ya? Solo que te digo una cosa, trata de optimizar el uso de esos recursos para que no tengas que escalar tan rápidamente, ¿verdad? Esa, esa es. Algunas soluciones efectivas que podemos hacer para disminuir el uso de recursos en nuestro sistema web institucional. A propósito, esto es un proceso. Esto no es un estado, por eso te decía, no es que aquí yo te voy a venir con una receta A, B, C, ponle 8, 25 aquí y trabaja acá, no. Yo te voy a dar a ti sugerencias para que tú empieces a trabajar en este proceso. Este proceso puede durar tiempo. De hecho, nosotros estuvimos el otro día, bastantes días, optimizando un sistema que se había descompensado, por llamarle así, bastante, ¿ya? Entonces, toma un tiempo, tú empiezas a tomar medidas, tienes que tomar medidas, tienes que verificar que esa medida funciona, tomar otra medida, ir implementando tal y tal cosa, es decir, vas avanzando con nuevas medidas hasta que tú logras un sistema funcional que no consuma tantos recursos o que no consuma recursos innecesariamente, que esa podría ser la verdad, ¿no? Hay que ganar una batalla a la vez. Bien, hay que ganar una batalla a la vez. Nosotros podemos recomendar mucho, pero concentrémonos en lo primero, en lo básico, ¿ya? En el core del asunto, y después se podría escalar a escenarios mucho más grandes o mucho más interesantes. Bien, servidor web performante, servidor web con buen desempeño para estos escenarios. Nosotros en este momento estamos muy, digamos, interesados, nos gusta mucho el usar Nginx. No sé si ustedes han oído hablar en él. No Apache, no otro servidor, correcto. Nosotros típicamente lo que preferimos es el uso de Nginx. El Nginx, con unos pequeños ajustes a la configuración de él, y realmente tenemos un servidor web muy poderoso. Y te voy a hacer más claro. Muchas veces con el Nginx instalado, créeme que en la mayoría de las ocasiones la culpa de un problema de performance, la culpa de un problema de desempeño no va a estar en el Nginx. Va a estar en otro lugar, pero en el Nginx no. Correcto. Lo gracioso es que se puede cambiar. Es relativamente sencillo cambiarte de un servidor, por ejemplo, Apache, que es el que era antiguamente más popular, a un servidor Nginx. Ahora, el Nginx tiene una característica, y es que el Nginx no tiene muchos módulos como el Apache. El Apache, recuerdan que venía con su módulo de PHP, cargaba con su módulo de PHP. El Nginx no. De hecho, la velocidad que logra el Nginx muchas veces es precisamente porque él no se ocupa de tener mucho código. Mientras más código tú le metas a una aplicación, más
más lenta podría correr y más problemas de seguridad podría tener. Correcto. Entonces, el Nginx realmente es bastante pequeño comparado con el Apache, muy sencillo, no tiene muchos módulos. Y ahora, ¿cómo tú corres alguna aplicación? ¿Cómo se interpreta alguna aplicación? Por ejemplo, el PHP. Ah, bueno, pues para eso nosotros podemos usar un servicio de PHP que arranca y que funcione aparte de mi servidor web. En este caso, por ejemplo, de PHP utilizamos o sugerimos el uso de PHP FPM. ¿Cuál es la idea? Tú al Nginx lo que le indicas es, si llegan solicitando algún archivo PHP, no te ocupes de buscarlo. Se lo envías al PHP FPM y el PHP FPM regresará con la respuesta, y esa respuesta, que no es más que código HTML, ¿no? Lo que sea, esa respuesta tú la vas a entregar. Fíjate, le llega una petición al Nginx que es sobre PHP, se lo envía al PHP FPM, el PHP FPM le devolverá la respuesta. Ah, bueno, lógicamente, aunque ya lo voy a mencionar, pero bueno, de pasada el PHP FPM es el que va a realizar las consultas a la base de datos. Bien. Lo que te llega es una petición de algo que no es PHP, por ejemplo, una imagen, un PNG, un JPG, alguna cosa, el Nginx lo lee directamente del disco duro. Ya, no tiene que, fíjate que el Nginx entonces no tiene que contener al PHP solo por el hecho de que tenga que leer un archivo de disco duro. Él lo puede leer perfectamente y si es un código para interpretar, se lo pasa a este servidor que le ayuda a interpretar ese código. Podrían haber otros tipos de soluciones, dije no, hay otro tipo de soluciones para otro tipo de lenguaje, ¿ya? Yo me voy a concentrar en la idea y en este caso lo que estoy usando es PHP. Al PHP FPM tú le haces unos pequeños ajustes mesurados. Por ejemplo, tú le defines la cantidad de hijos que va a levantar, porque el PHP FPM no es solo un hijo. Él levanta varios hijos o varios hilos, en fin, que van a estar atendiendo las peticiones. Por ejemplo, digamos, se me ocurre, levantas 300 hijos, ¿ya? Y el Nginx le puede enviar esas peticiones a uno de esos 300 hijos a través de un sistema de balanceo de las peticiones que el mismo PHP FPM las incluye. ¿Ya? Entonces tú haces ajustes mesurados. A ver, necesito ponerle 100, 50 hijos al PHP FPM. No, a este necesito ponerle 300, 1000, los que sean necesarios. ¿Qué pasa? ¿Y por qué digo mucho el tema de ajustes mesurados? Porque nos estamos topando que hay gente que dice, perfecto, ya tenemos PHP FPM, entonces pongámosles 5,000, no, 10,000 hijos, pongámosle al servidor. Ah, se agota la memoria, súbele a la memoria a ese equipo, total. Y entonces tienes 10,000 hijos que posiblemente no se han usado nunca, ¿verdad? Y resulta que estás teniendo un mega servidor con tremenda cantidad de memoria y procesadores, que realmente esa no es la idea. También se maneja mucho el tema de los timeouts. Un hijo no atiende una petición. Un hijo de PHP FPM puede atender muchas peticiones a la vez, y él está levantado atendiendo todas las peticiones que llegan. ¿Ya? Entonces tú le ajustas ciertos timeouts, por ejemplo, cierra la sesión si pasan 10 segundos sin una respuesta, de forma tal de que él puede seguir respondiendo a más peticiones que lleguen. O simplemente cada 400 o cada 1000 o cada 10,000 peticiones, reiníciate. Se le pide al hijo que se reinicie para que cierre todos los recursos que tiene abiertos, por ejemplo, la memoria y demás, y vuelva a levantar fresco, ¿verdad? Para poder atender nuevas peticiones y prevenir problemas que pueden ocurrir, por ejemplo, con leakings, con incrementos inesperados de memoria que puedan agotar la memoria del equipo. Otra sugerencia es no instalar módulos de PHP innecesarios. Y lo mismo aplica a cualquier otro lenguaje. Por ejemplo, en el PHP, cuando ustedes listan la cantidad de módulos de PHP, te van a salir que hay muchísimos. PHP MVStream, PHP XML, PHP Postgres, PHP Devel, PHP, el de MySQL, MySQL ND, en fin, tienes una serie de módulos. Por favor, no exageremos, porque entonces tendemos a instalar todos los módulos que se puedan, por si acaso, ¿verdad? Por si las moscas, yo instalo todos los módulos. No, porque recuerda que todos esos módulos al final van a tener que cargarse en memoria, y cada módulo que tú insertas en el sistema es posibles fallas de seguridad que podrían haber en ellos. Así que limítate a los módulos necesarios. Correcto. Aquí puse solo los que Moodle necesita. Ya los vas a ver en el webinar de Moodle, pero bueno, ignora esa parte. No existe. Se me escapó, no lo quité. Correcto. Debes tratar de usar siempre los RPMs de PHP, no los de REMI,
porque los RPMs de REMI son RPMs, paquetes que no son propios de CentOS. Trata de usar los RPMs propios de PHP, porque CentOS tiene soporte por 10 años a los paquetes que distribuye. Por tanto, trata de usar esos paquetes de forma tal de que durante 10 años tú vas a tener soporte de ellos. REMI mañana puede decidir que a este paquete ya no le da más soporte y ya no le da más soporte, ¿correcto? Y se acabó y no hay más que protestar. Sin embargo, con los paquetes propios de PHP, seguramente tú vas a tener 10 años de soporte. Ahora, necesitas una versión más moderna de PHP, que son las cosas que ocurren a veces. Pues no hay problema. Hay un repositorio que se llama colecciones de software, Software Collections. La Software Collection de CentOS te viene diversos paquetes actualizados a las últimas versiones. Por ejemplo, necesitas el PHP 7.3, pues perfecto. Le instalas los paquetes RH-PHP 7.3 y ahí tienes todo el PHP 7.3, que ya no versiones anticuadas, quizás como tú podrías considerar. Bien. Además, se puede instalar o se deben instalar aceleradores y optimizadores de código. Por ejemplo, el OP-Caché. El OP-Caché te permite hacer una especie de precompilación del código PHP. El código PHP te queda precompilado y se sirve más rápido la página web porque ya el PHP no hay que interpretarlo una y otra vez, sino que él está precompilado y él va a ejecutar mucho más rápidamente a través de este módulo de OP-Caché. Es un módulo que se puede instalar. APCU es para manejo de ciertos datos en memoria que aceleran también el acceso. ¿Ya? Todos estos módulos deberías, sobre todo estos dos, deberías investigarlos a ver cómo pueden ayudar a tu institución a mejorar muchas veces el performance de tu servicio de PHP, por ejemplo, en este caso. ¿Y por qué Nginx? Sí, que es Nginx es muy rápido, es extremadamente rápido. Normalmente requiere donde Apache realiza 4 lecturas al sistema de archivos, Nginx solo realiza una. Por tanto, no afecta o no impacta tanto a las lecturas al disco duro de nuestro equipo. Si yo estoy realizando un cuarto de las lecturas que ocurren hacia mi disco o desde mi disco, realmente estoy logrando acelerar nuestro servicio. Nginx realmente ha ido ocupando una cuota de mercado de forma bastante rápida. Fíjate, en unos 12 años aproximadamente, es la Z, que ves aquí como una Z, ¿verdad? Este de verde. Desde aproximadamente el año 2007-2008, Nginx surge y empezó a ganar momento. Y al día de hoy, Netcraft, que es un sitio que se dedica a publicar estadísticas de este tipo, indica que de todos los sitios alojados, el 36.91, 37% de todos los sitios alojados están siendo alojados en Nginx. Es decir, más de un tercio de todos los sitios web a nivel mundial están siendo alojados en Nginx. Para los que usan Apache, no hay problema, también podemos hablarle. Yo realmente era partidario de Apache, correcto, es esta línea azul, ¿viste? Se mantuvo Apache durante muchos años, correcto. Oiga, desde que yo empecé a usar Linux ya la gente hablaba de Apache, correcto, tiene su historia. Y fíjate cómo llegó a ocupar en cierto momento a superar ligeramente el 71%, el 70% de los sitios de Internet a nivel mundial eran alojados en servidores Apache. ¿Cómo no? Era una muy buena apuesta utilizar Apache, ¿verdad? Sin embargo, en los últimos 6, 7 años, tú has visto, bueno, 8 si lo empiezas a ver desde acá, tú has visto cómo Apache ha ido lamentablemente bajando mucho en su popularidad. Es bueno, sigue siendo bueno. Honestamente, si tengo que instalarlo, lo instalo sin pena, sin dolor. Me gusta mucho su uso, ¿ya? Pero ha ido decayendo mucho en favor del Nginx, ¿ya? Y eso es lo que se nota acá. Como tú puedes ver, ya solo un cuarto de los sitios web a nivel mundial son alojados en Apache. Entre Apache y Nginx están haciendo aproximadamente más del 60% de los sitios alojados a nivel mundial. 2/3 prácticamente son entre ellos dos. Después vienen muy por debajo otros servidores web que puedes observar acá, ¿verdad? Nginx realmente tiene una subida, espero que dure bastante tiempo. Ahora, hay veces que no puedes quitar, vamos a hablar aquí un par de variantes, hay veces que no puedes quitar o no puedes sustituir al servidor Apache.
por la razón que sea, ¿correcto? Por ejemplo, quizás tú estás usando alguna característica propia del Apache, quizás el Apache se está conectando a algún tipo de servicio y tú no quieres tocarlo mucho, no puedes ni siquiera quitarlo porque el sitio web depende fuertemente del Apache. ¿Qué se puede hacer? Tú puedes utilizar tu Nginx en forma de proxy reverso para que él sea el que dé la cara a Internet. Es decir, las peticiones llegan por acá, ¿sí? Llegan al Nginx, ya no directamente al Apache. El Nginx se ocupa de hacer, por ejemplo, todas las negociaciones de SSL, toda la carga de transaccionar con los usuarios, de abrir, establecer las sesiones, de entregarle ciertos objetos. Por ejemplo, tú se lo puedes cargar al Nginx y lo que ya el Nginx no pueda servir, tú se lo pasas al servidor que está detrás, por ejemplo, el Apache, ¿verdad? Sin embargo, fíjate, no es el Apache como ves aquí a la antigua, que incluye el módulo de PHP, no. Tú puedes a tu servidor de Apache configurarlo para que todas las peticiones que se hagan a PHP se dirijan al PHP FPM, al servicio de PHP FPM. Esto es, incluso tú puedes utilizar PHP FPM con el Apache y ya estás logrando mejoras de desempeño si tienes este tipo de distribución o de trabajo. Por ejemplo, con este tipo de esquema acá, con el Nginx, que es lo que ahora me interesa, adelante, te estás evitando algún tipo de problema como por ejemplo el slow loading, que lo que busca es agotar los recursos del servidor web. El Nginx resiste bastante bien los ataques de slow loading y si está adelante, pues él es el que va a dar la cara a este ataque y por supuesto va a permitir que no sea muy efectivo, por decir. No es el único caso, ya lo puedo usar también de proxy reverso con otro tipo de servidor web. Digamos que tú tienes, bueno, si nos conociéramos, yo te diría, tú tienes la desgracia de utilizar Internet Information Server, pero como no nos conocemos, lo voy a dejar simplemente en, digamos que tú tienes tu servidor Internet Information Server, ¿verdad? Y tú quisieras aprovechar ciertas ventajas, por ejemplo, que te brinda el Nginx, pues puedes hacer la misma idea, ¿ya? Puedes poner a tu servidor web, el que sea, Internet Information Server, por ejemplo, detrás del Nginx, todas las peticiones llegan al Nginx, toda esta carga la maneja el Nginx, el establecimiento de las sesiones iniciales, y solo se le pasan las peticiones al servidor web cuando ya sea necesario. Por ejemplo, por ejemplo, un problema muy grande que nosotros hemos visto es que algunas instituciones tienen problemas, que tienen activado el SSL, pero con versiones ya no recomendadas, desactualizadas de SSL. Tienen SSL versión 2 y SSL versión 3 activado. Y algunas, y yo lo entiendo, yo lo logro entender, algunas nos dicen, mi servidor web no me permite eliminar SSL versión 3 o el versión 2 o los dos o lo que sea. No puedo hacerlo, yo no puedo cambiarlo porque además, tú sabes que existen mis razones. Quizá esto es un servidor web que nosotros no tocamos hace años, que la persona ya no está aquí, que ya no tenemos, ¿cómo se llama? Un contrato firmado con el fabricante y ya no nos brindan actualizaciones. La razón que sea. Tú puedes poner delante de tu servidor web el Nginx a que dé la cara, que maneje toda esta parte de SSL y pues simplemente él sea el que se ocupe de conversar a lo interno con el servidor web. Son sugerencias o son variantes que nosotros les damos, ¿verdad? Para que puedan aplicar en caso, a una aplicación parcial, pero una aplicación que a la final pueda ayudarles mucho en sus sistemas. Hablando del SSL a propósito y cambiando un poquito de tema, SSL no solamente te mejora la privacidad, ya vamos a hablar de SSL en el siguiente webinar, si mal no recuerdo, ¿sí? Pero no es solamente por un tema de confidencialidad, de manejar la confidencialidad entre el cliente y el servidor, sino que por otras razones más he sugerido hace muchos años. Bien, de hecho, por ejemplo, a propósito, Google indica que le sube marginalmente, le sube la visibilidad, la exposición a un sitio web, sale un poquito mejor posicionado si está usando SSL. Más bien lo hacen por motivar, lo hicieron hace muchos años por motivar a que las organizaciones, las empresas implementaran SSL todas. Si ustedes se fijan, es muy difícil al día de hoy ver servidores que no corran sin SSL, ¿verdad? Esto que te voy a mostrar acá ahora, lo puedes ver en un sitio que se llama HTTP versus HTTPS. Él te va a demostrar, en este sitio, se te va a demostrar, de Let's Encrypt ya te voy a hablar ahora,
se te demuestra cómo cuando tú usas HTTPS, este sitio web carga 360 imágenes únicas no cacheadas. Estos signos de visto, le decimos acá, ¿verdad? Te carga 360 de estos vistos, de estos signitos, de estas imágenes. En este ejemplo, por ejemplo, que yo capturé hace un mes, lo hizo en 0.9 segundos. Versus, si tú lo haces por HTTP, este es el mismo caso, pero por HTTP, te carga los mismos 300 signos de visto en 7.79 segundos. Mira la diferencia, ¿verdad? Entonces, es apreciablemente más lento, quizá el hecho de que nuestro sitio esté en HTTP y no full HTTPS. ¿Y qué hacemos para implementar SSL? Puedes adquirir un certificado SSL o puedes esperarte al próximo webinar que Paul va a conversar sobre Let's Encrypt, que es una opción muy válida, que ya tiene tiempo, seguro muchos de ustedes la conocen, que te permite cifrar, que te permite utilizar SSL en tu sitio sin pagar costos alguno, ¿ya? Bueno, lo voy a dejar ahí porque eso es en el siguiente webinar se va a hablar y se va a mencionar sobre esto. Otras soluciones efectivas a nuestro sitio web. Vamos a empezar a mencionar soluciones para que ustedes puedan ir tomando nota y puedan investigar posteriormente más sobre ellas, ¿verdad? Ay, perdón. La primera es un sistema anti-DDoS. Por favor, ustedes cuando contraten un servicio deben verificar que el proveedor del servicio les ayude, les ofrezca, tenga o mantenga un servicio anti-ataques de negación de servicio, anti-DDoS. ¿Ya? Para que en caso de que ustedes comiencen a recibir un ataque de negación de servicio, ustedes puedan apoyarse en la solución del proveedor de Internet para mitigar este tipo de ataque. Les comento que muchas veces las personas confunden una asistencia masiva a un sitio, es decir, que acudan decenas, cientos o miles de personas en un instante de tiempo al sitio, lo confunden con un ataque de negación de servicio, ¿ya? Pero bueno, siempre debemos tener claro y conversado sistemas anti-DDoS. No en nuestra institución, los sistemas anti-DDoS siempre deben ser puestos al otro lado del canal, porque si no te van a llenar, lo más probable, si es un ataque volumétrico que busca llenarte el canal, te van a llenar el canal desde el proveedor hacia tu institución, ¿verdad? Entonces, mejor es tratar de que tu proveedor te ofrezca ese tipo de soluciones. En tu institución puedes tener algunas herramientas anti-DDoS, yo no lo niego, puedes tenerlo también. Algo muy interesante y polémico es un firewall de aplicaciones web, ¿ya? Un Web Application Firewall o como se le conoce un WAF, que no es más que una herramienta, una especie de proxy, es un proxy, alguien que está metido en el medio, tal y como vimos el Nginx hace un momento. Es un proxy, un equipo que se mete en el medio, que te permite interceptar posibles requerimientos maliciosos que te puedan llegar hacia tu página web, de forma tal de que esos requerimientos son bloqueados en el firewall, no llegan hasta tu sitio web. ¿Ya? Entonces, te ayuda bastante. Por ejemplo, ¿qué tipo de problemas típicamente los WAF solucionan? Que no son los únicos, ¿ya? Pero te voy a mencionar tres bastante graves o interesantes. El uno son inyecciones de SQL, ¿ya? Fallas en la programación que permiten inyectar código SQL a través de la URL. Cross-site scripting, que permite obtener cookies de sesión y realizar una serie de actividades maliciosas contra tu sitio, cross-site request forgeries, ejecución de comandos locales o remotos en tu equipo. Muchas de estas labores las realiza un WAF. Por ejemplo, en el caso de Cedia, nosotros tenemos un WAF que se le brinda a las instituciones nuestras de forma tal de que le bloqueamos todo ese tipo de tráfico en la red. Ahora, ¿por qué te decía que es medio que polémico, ya? Porque muchas veces estos problemas que yo te acabo de mencionar son incluso conocidos. Se me ocurre, por ejemplo, se sabe, quizás por parte mía como administrador o del programador o los desarrolladores de la base de datos, quien sea, saben que existe algún problema en el sitio web. Quizás lo programaron con poco cuidado, ¿ya? Y se conoce, por ejemplo, que el manejador de contenidos que yo utilizo tiene una falla de seguridad que provoca una inyección de comandos de SQL. Y aún así, te dejan el sitio así, lo dejan sin actualizar.
cuando en realidad lo recomendado es que actualicemos. Un WAF no quita el hecho de que nosotros tengamos que actualizar nuestro sistema. Si no actualizamos nuestro sistema, estamos expuestos a fallas de seguridad conocidas, a este tipo de fallas de seguridad. ¿Y qué va a ocurrir eventualmente? Un día el WAF lo pones en pass-through, es decir, deja de bloquear en algún momento, por alguna razón, en el WAF, y un atacante puede introducirse en tu sistema. Bien, entonces, siempre es bueno, el WAF me protege, el WAF me ayuda, pero no es razón para yo no mantener mi sistema actualizado. ¿Bien? Eso es sumamente necesario. También nosotros debemos realizar un monitoreo de nuestros sitios, seguramente muchos de ustedes lo hacen, ¿verdad? Existen herramientas para monitorear el estado, si está arriba, si está apagado, si tiene algún tipo de problema de conectividad a nuestro sitio. Pues no sé, se me ocurre Pingdom, Uptime Robot, o algunas herramientas open source como por ejemplo PHP Server Monit, si mal no recuerdo también Munin, lo hacía, te estoy hablando de algo que usaba yo hace años. En fin, hay diversos tipos de herramientas que te permiten monitorear el estado de conectividad de tu sitio web. Y por último, también debes tener un monitoreo de los cambios que están ocurriendo en tu sitio web o que pueden ocurrir inesperados, no autorizados en tu sitio web. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el CECIR del CEDIA, nosotros monitoreamos las páginas web de todas las instituciones miembros de CEDIA de forma tal de que si notamos que alguna página ha sido, vamos a hacerte más directo, desfigurada, le emitimos un aviso temprano, un aviso muy, muy rápido, incluso antes de que salga al público esto, para que ellas, pues las universidades, las instituciones puedan tomar medidas y solucionar este problema, solucionar este inconveniente. Bien, tienes que estar atento en todo esto. Muchas veces, lamentablemente, todas las medidas preventivas no alcanzan y nos toca pues ya reaccionar cuando han ocurrido. Otro tipo de soluciones efectivas, esto Paul ya lo va a mencionar en el webinar de base de datos. En el caso de MariaDB, debemos trabajar en ciertos parámetros sensibles de la base de datos. Al primero que yo me oriento cuando es MySQL es al query cache. El query cache, es decir, que él pueda cachear los queries en memoria. Tú le defines un área de memoria para que, una cantidad de memoria, para que él cachee los queries y eso acelera mucho el proceso porque evita muchas lecturas a disco de los queries más populares, los queries más utilizados en nuestro sistema. Para ver ese parámetro y otros parámetros sensibles en nuestra base de datos, podemos utilizar MySQL Tuner Perl, por ejemplo, que este te va a indicar qué parámetros él te sugiere que tú cambies. Sugiere que cambie no significa que los cambias ciegas. Recuerda que esto es un proceso. Tengo que ir cambiando, monitoreando, determinando si efectivamente es bueno o no en nuestro caso. Deshabilitar las conexiones persistentes. El PHP, por alguna razón, que no quiero meterme a discutir ahora, por defecto, cuando abre una conexión contra la base de datos, deja esa conexión abierta por si viniera en el mismo script, por si viniera posteriormente otra petición a la base de datos. ¿Ya? Normalmente los sistemas, los CMS, los scripts hechos en PHP, no aprovechan las conexiones ya abiertas. Entonces esa conexión se te queda abierta por, digamos, se me ocurre, 30 segundos, se te queda abierta esa conexión y lógicamente si muchas peticiones comenzaran a llegar a través del PHP hacia la base de datos, eventualmente vas a agotar la capacidad que tiene la base de datos de aceptar nuevas conexiones. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre. Cada vez que un script necesita acceder a la base de datos, abre la sesión, hace el query y muchas veces se les olvida cerrarla, la dejan ahí. Abre de nuevo y así va abriendo nuevas y nuevas conexiones hasta que se agotan los recursos. La solución típica es aumentar la cantidad de conexiones de la base de datos. Si antes permitía 60, ahora voy a permitir 600. No. La solución es decirle al PHP, no me aceptes conexiones persistentes. ¿Qué significa esto? Por cada query, por cada comando en general que se le envía a la base de datos, cierra la sesión. Tú mismo ocúpate de cerrar la sesión. Sí, tú mismo ocúpate de cerrarla. De forma tal de que todas las sesiones que se abren un momentito y se cierran y no se van quedando colgadas y no se agotan los recursos de nuestro sistema. Bien. Revisar el estado de las tablas de mi base de datos diariamente. Te puedes llevar una sorpresa
A propósito, bueno, eso lo vamos a mencionar también en el otro webinar, pero te puedes llevar sorpresa como tablas que tienen una cantidad absurda de datos innecesaria. Muchas veces, por ejemplo, se me ocurre, lo vimos el otro día, una tabla con una base de datos de 36 gigas de tamaño, de los cuales 16 era una sola tabla. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Imagínate recorrer para agregar un dato, recorrer hasta el final esos 16 gigas para agregar un nuevo dato. Eh, eso es realmente consumidor de recursos hacia nuestro sistema. Cuando en realidad se pueden tomar otras medidas. Por ejemplo, si una tabla crece mucho, se puede particionar, se puede dividir en partes. Sugerencia que yo les dejo para que la trabajen posteriormente en el webinar de base de datos que vamos a ver. Eliminar servicios innecesarios, eliminar puertos innecesarios. Normalmente no, es frecuente que tú te topes con servidores que están instalados con todos los servicios, una vez más, por si acaso. Por si acaso, y como yo no sé mucho, mejor instale un servidor con todos los servicios que se puedan y así mejor, porque así no me falta nada. Cuando en realidad ese no es la idea. Dejas puertos, servicios que no son necesitados, muchas veces mal configurados por defecto, y por ahí puede ingresar un atacante. Te muestro, por ejemplo, si tú fueras a instalar CentOS, se me ocurre CentOS 7, ¿ya? Tú fueras a instalar CentOS 7, tú buscas la última versión de CentOS 7, típicamente la última es la que no tiene, ¿cómo se llama? Extensiones ni nada, ¿verdad? Buscas la última versión, el ISO de 64 bits. ¿Y cuál de estos tú bajas? ¿El DVD, el Everything, el Live? No, tú debes bajar siempre uno que diga base o que diga minimal. Esto no aplica solo a CentOS, aplica para muchísimas distribuciones de Linux. Yo bajo la instalación mínima. ¿Por qué? Porque la instalación mínima viene con la mínima cantidad de paquetes necesaria para que CentOS funcione. Ahora sí, tengo la mínima cantidad necesaria, yo empiezo a instalar paquetes que yo necesito encima de ella hasta llegar al estado deseado, que no es lo mismo que instalar todos los paquetes, porque entonces, ¿qué te toca? Si instalas todos los paquetes, tienes que empezar a desinstalar paquetes hasta llegar al estado deseado. Y es más difícil y a veces cometes errores y las cosas no funcionan. Correcto. Era lo que te estaba hablando también. Aún así, tienes que verificar que los paquetes instalados sean los necesarios. Hay un paquete muy famoso, que es el primero que yo le voy arriba, que se llama mlocate. No sé si ustedes lo conocen. Una herramienta que se llama locate. El mlocate al final lo que hace, por ejemplo, es un indexado todos los días de todos los archivos y carpetas, directorios que hay en el servidor. ¿Ya? Imagínate que tú tienes un servidor con cientos de carpetas, de directorios y con millones de archivos, pues el mlocate te va a indexar eso. Y te va a tomar muchísimas horas al día, muchísimos minutos, muchísimos recursos, es verdad que es en horas de la madrugada, indexando todo eso. Normalmente eso se borra porque para buscar archivos y carpetas en Linux, más bien se usa el comando find. Bien, sobre los puertos, puedes dejar el puerto. ¿Qué puerto yo necesito para mi servidor web? Típicamente el 443 y bueno, algunos necesitarán también el 80. Bien, porque no es raro que los atacantes aprovechen otros puertos para ingresar a nuestro sistema. Sobre el sitio web en sí, sobre el sitio web en cuestión. Casi todos los sitios se desarrollan dinámicos. Muy raro ver un sitio estático al día de hoy. ¿Ya? Entonces, estos sitios normalmente tienes que tener cuidado con el manejador de contenido, qué datos tú vas a ir poniendo, porque entonces típicamente este sitio lo maneja no el administrador, sino lo maneja normalmente la persona que es el webmaster, la persona que se ocupa del sitio web, y puedes toparte con alguien que sea un amante a poner muchísima información. Y por información te hablo más bien de imágenes. Y te puedes topar con sitios de un gran tamaño web, ¿ya? Y eso no está bien porque si el sitio es muy grande, se va a demorar mucho en bajar. Y se han hecho estudios ya hace tiempo. Un sitio que demore más de 4 segundos en bajar, simplemente es muy lento y las personas tienden a aburrirse y a irse. Así que tienes que tener cuidado que las imágenes no sean muy grandes, que el contenido estático, por ejemplo, JavaScript, las hojas de estilo y demás, deben ser lo más ligeras posible. Toda imagen, para lograr disminuirla, deben ser imágenes comprimidas. ¿Ya? Lógicamente, al comprimir la imagen pierde un poquito de calidad. Y esto es una pelea gigantesca con los diseñadores gráficos, ¿verdad? Porque si ellos pueden meter una imagen de 13 megas en el sitio, lo hacen. Imagínate una imagen de 13 megas en un sitio al que acceden 12,000 estudiantes diariamente.
¿Te imaginas la carga de entregar esos 12 megas a los 12,000 estudiantes? ¿Cuánto tráfico no se consume? ¿Verdad? Lógicamente son imágenes bellas, bonitas, lustrosas, brillantes, coloridas, maravillosas, pero lo que nos mete es una carga a nuestra red horripilante. ¿Ya? Ustedes deben utilizar el Network Inspector, el inspector de red, el F12, que se aprieta en el navegador, ¿verdad? Para buscar cuáles son los contenidos que más se están demorando y tratar de acelerar la carga, eliminando, disminuyendo el tamaño de esos contenidos. Se puede utilizar la compresión de scripts, de páginas, perdón, en el PHP. El PHP tiene una opción que se llama zlib output compression, que te permite comprimir las páginas web de forma tal de que se envíen lo más rápido posible. El código, no hablo de las imágenes, hablo del código realmente. ¿Ya? De hecho, existe un sitio que se llama webpagetest.org, en el cual tú puedes, te lo voy a dejar por acá escrito, webpagetest.org, en el cual tú puedes probar tu página web y seguir una serie de sugerencias que él te da sobre cómo mejorar la velocidad de carga de tu página. Que haya él que tú puedes mejorar sobre tu página. A ver, no todo es perfecto, ¿verdad? No todo es perfecto. Simplemente son sugerencias que él te va a hacer y tú eres libre de tomarlas o de dejarlas. Los contenidos deben venir deben estar cacheados, deben permitir hacer caché, por ejemplo, en los navegadores de los usuarios, o también tú puedes usar CDNs, Content Delivery Networks, como por ejemplo, se me ocurre una muy famosa, Cloudflare, para que él te cachee todo ese contenido estático y te ahorre carga en tu sitio web. Por último, creo, para obtener una ganancia marginal, tú podrías tratar de implementar IPv6. IPv6 no pasa por NATs ni por cadenas NATs para llegar del origen al destino, sino que directamente son IPs públicas a la red. Si tú implementas tu sitio con Dual Stack, tú utilizas IPv6, podrías lograr unas ganancias marginales en la carga de tu sitio web. Protecciones mínimas sugeridas. Ya estamos acabando a propósito. ¿Ya? Una cuestión muy interesante es que proteger de mi manejador de contenido, sea el manejador de contenido que yo use, no importa si es Joomla, Moodle, Drupal, el que sea, tienes que proteger la URL de administración, de forma tal de que solo las IPs de nuestro departamento o la IP del departamento o del equipo donde esté la persona que maneja el sitio web, solo ellas pueden acceder. Muchos de los problemas ocurren a través de fallas que en plugins o en sistemas que manejan la parte de administración de los manejadores de contenido. Actualizar el sitio continuo y frecuentemente. Incluso, como les decía hace un rato, el sitio hay que mantenerlo actualizado y es muy importante incluso que esto se haga hasta por contrato. Insisto, seguramente a muchos de ustedes les tiene que haber ocurrido. Contratamos una bonita página web maravillosa, nos la entregan y hasta ahí te ves. Hasta ahí quedamos. Porque ya la empresa no regresa más. No, por favor, tiene que incluirse en los costos del contrato. El hecho de que esta empresa se ocupe o la persona que lo hizo se ocupe de actualizar nuestro sitio web frecuentemente. Bien, por un tiempo, por un periodo largo. Acá en el país, por ejemplo, hace un tiempo se solicitaba a las instituciones públicas que estos tipos de contratos tenía que incluir soporte por 3 años, de forma tal de que el producto, tú mantuvieras una seguridad a lo que tú estuvieras utilizando. Actualizar el sistema operativo continuo y frecuentemente. Por favor, si instalamos nuestro sistema operativo, el que sea, por ejemplo, CentOS, tenemos 10 años de actualizaciones. Aprovechemos, actualicemos el sistema. La mayoría de los problemas de seguridad que ocurren aprovechando fallas de seguridad conocidas. Y las fallas de seguridad conocidas no tienen por qué existir en nuestros sistemas operativos o en nuestro sitio web. ¿Ya? Y también sugiero mucho el separar el sitio principal de los otros subsistemas de la organización. Por ejemplo, tú tienes algo para reserva de laboratorios, de espacios, de aulas, tú tienes tu sistema académico, tú tienes tu sistema de manejo de contenidos. No le pongas en el mismo sitio, no le pongas en el mismo servidor. Sepáralos en sitios o en sistemas diferenciados, de forma tal de que un ataque a uno de estos sistemas no vaya a comprometer todos los sistemas de la organización. Bien. En resumen, tenemos que ser precavidos. Este es el sistema que da la cara por nuestra organización. Tenemos que respaldarlo frecuentemente.
que esa es otra sorpresa que nos topamos. Las organizaciones muchas veces no respaldan su sitio. No confiemos solamente en nuestro proveedor. A veces decimos, no, nuestro proveedor nos respalda el sistema. No, porque a veces les pueden fallar los respaldos o puede suceder que el respaldo sea de hace un mes, se me ocurre ya, cuando yo lo requería de ayer o de antier. Entonces, hay herramientas para hacer respaldos muy fáciles en el mundo de Linux. Por ejemplo, RSnapshot es una herramienta muy sencillita que te permite hacer respaldos muy interesantes, la pueden estudiar y mantener tus sistemas respaldados. Lógicamente, hay que probar los respaldos, ¿verdad? Si no te vas a llevar un susto, como siempre pasa. A la hora de la verdad, el respaldo no funcionaba. Bien, y también deberíamos analizar tener un pequeño sitio estático alterno para emergencias. Un sitio estático no te digo de un mega sitio, sino una paginita o un index HTML que diga, este es nuestro nombre de nuestra institución, este es el logo, ¿correcto? Y poner algún tipo de información muy básica sobre cómo acceder, por ejemplo, al sistema de educación en línea o al sistema académico y ya. ¿Para qué se usa esto? Precisamente para lo que digo aquí, para un momento de una emergencia. Por ejemplo, me deja de funcionar el sitio web principal dinámico por alguna razón. Y te voy a dar una más muy importante, y nosotros lo hemos evidenciado acá en el país 2 veces o 3, si mal no recuerdo. La última fue cuando el terremoto en abril del 2016, los sitios web dinámicos de los periódicos y también, por ejemplo, del Instituto Geofísico, que es el que se ocupa de mostrar, que está en una universidad nuestra, miembro nuestra, que es el que se ocupa de mostrar cuál es el último terremoto, los listados, la magnitud del terremoto y demás. Lógicamente, cuando eso ocurrió, la gente se lanzaba contra la página del instituto y la página era una página dinámica muy bonita, una página muy bonita, pero que cuando le llegaban 25,000 peticiones en un segundo, había que hacerle algo para revivirla, ¿ya? Por ejemplo, en este tipo de emergencias, tú puedes simplemente sustituir el sitio dinámico, muy bello, muy bonito, déjalo a un lado, y poner una página estática con imágenes muy básicas para que pueda resistir una alta carga que pueda ocurrir. Por ejemplo, también ocurre cuando hay situaciones o eventos propios de nuestra institución, ocurre alguna situación de alarma o alguna situación problemática en nuestra institución, la gente acude masivamente a ella y simplemente los recursos o no alcanzan o no son muy costosos y debemos tener un pequeñito sitio estático para superar ese momento. Eso no es malo, eso funciona perfectamente. Por último, debes revisar el estado de todos los sitios web de tu institución. Y esto te lo dejo de tarea. Tú no sabes ni siquiera muchas veces en tu institución cuántos sitios web hay. No la página principal. De ahí, ¿tú te acuerdas de que hace 2 años te dijeron un sistema para tratamiento psicológico de menores de edad en situación de riesgo? No, pero es que fulano instaló un sistema para el rastreo del satélite no sé cuál cuando pasa menos de 8 kilómetros encima de la ciudad. Y pero tú, cuando vienes a ver, tu institución tiene 400 sitios web pequeñitos. Y de esos 400, te estoy exagerando, te estoy diciendo un número, puede ser 40. Y de estos 40 o 400, seguramente una buena parte ya ni siquiera son atendidos, ni siquiera son manejados por nadie. Y esos sitios a la final pueden ser protagonistas en un ataque, ¿ya? Los pueden atacar y nos pueden hacer quedar mal como institución. Tú dirás, no, pero eso no lo manejo yo, eso lo maneja el profesor, el investigador, tal. Recuerda que a la final estamos hablando de la institución, ¿verdad? Y tenemos que, aunque sea, darle sugerencias a esas personas, alertarles, oye, ese sitio web yo veo que hace 8 años no se actualiza, préstale atención. ¿Cómo se logra esto? Nosotros, por ejemplo, realizamos búsquedas en Google sobre una institución en particular, ¿ya? Tú podrías poner, por ejemplo, site, pues no sé, cudi.edu.mx, es así, ¿verdad? Entonces, puedes averiguar todos la información que aparece sobre Cudi. Entre ellos, mira, tienen 3W Cudi, tienen además blog Cudi y tienen además, si sigues mirando, Cecil Cudi, y así puedes averiguar todos los sitios que tienen. ¿Ya? Y lo mismo puedes hacer con tu institución, ¿verdad? Y lógicamente entonces prestarle atención a todos esos sitios, mantenerlos actualizaditos, mantenerlos protegidos y demás. Esto no es un misterio y esto no es algo privado que se ha hecho público. Esto lo puede hacer cualquiera con este poco conocimiento, ¿verdad? Y nos puede hacer mucho daño. Perfecto. Conclusiones, como podemos ver, manejar un servidor web es más que instalarlo y ya, y dejarlo así. Tenemos realmente muchas cosas que hacer, al igual que cualquier sistema universitario, ¿sí? Requiere que tú lo tengas atendido, que tú lo cuides continuamente, porque es la cara de tu institución.
A la final en CUDI, en CEDIA, pues estamos para apoyarlos. Y a propósito, cualquier pregunta que tengan, pues es bienvenida ahora. Si yo puedo, la respondo, ¿no? Y si no, pues me ayudarán mis compañeros acá. Muy bien, Ernesto, pues muchísimas gracias. Muy interesante toda tu colaboración. Tenemos algunas preguntas, te voy mencionando. Francisco Javier Corona nos pregunta, en el caso de la ganancia de IPv6, de IPv6, perdón, menciona que es por la IP pública. ¿Se refiere a que en el caso del cliente se ahorra el nateo hacia la página? Exactamente. Fíjate que ya las IPv4 en Latinoamérica y casi a nivel mundial se agotaron ya, hace tiempo ya. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si antiguamente tú tenías el NAT en tu casa, vamos a hablar de tu casa, por ejemplo, ¿ya? Tú en tu casa tenías NAT, tenías las IPs privadas en la red de tu casa, tenías una IP pública, ¿verdad? El NAT te introduce una pequeña demora porque lógicamente hay que crear las tablas de NAT para llevar las sesiones, cómo se están manejando con esta única IP pública que tú tienes. Ahora, lo peor viene ahora. Los proveedores de Internet se están quedando sin IPs públicas. Y no sé si en tu proveedor de Internet, por ejemplo, que tengas en tu casa, ya posiblemente vas a empezar a notar de que tu router no tiene IP pública. Él también a su vez tiene una IP privada. Entonces estamos haciendo cadenas de NAT y eso lógicamente demora ligeramente ¿cómo se llama? La navegación a un sitio web. Incluso puede ocurrir al revés. Puede también que tu servidor esté detrás de un NAT, es decir, para llegar, NAT de destino esté detrás de un NAT y hasta llegar a tu servidor se demora un poquito más. Pero insisto, Francisco, esto es marginal, ¿correcto? Porque los NAT tampoco es que son muy lentos. Podrás estarte ganando, se me ocurre, de 10 milisegundos en el acceso, ¿no? En el RTT, en el tiempo de acceso, alguna cosa así. Y bueno, lógicamente aproveché la oportunidad porque nosotros, por ejemplo, somos muy abogamos mucho por el uso de IPv6 en nuestras instituciones. Casi todas tienen asignadas redes IPv6 y las han ido implementando a lo largo del tiempo. No vas a ganar, el doble no, va a ser una ganancia muy marginal que vas a tener realmente. De acuerdo. Nos comenta que ellos ya cuentan con IPv6 en su institución. Lisa Velázquez nos pregunta qué herramienta recomienda para un buen sizing de un servidor con base en el número de usuarios concurrentes. Es como para establecer una buena optimización, ¿no? De acuerdo al número de usuarios concurrentes. No, te voy a dar la vuelta a la pregunta porque el problema es que no depende del usuario concurrente. Paul, si tienes alguna sugerencia, pero mi opinión es, depende mucho, no de la cantidad de usuarios concurrentes. Por ejemplo, si fuera de usuarios concurrentes, te podría decir usa algo muy sencillo como HTTPerf, HTT, HTTPerf de performance, ¿ya? O puedes usar AB. Te estoy hablando de herramientas muy sencillas que te pueden lograr, a ver, y con eso te doy la respuesta también, ¿no? Pero vas a ver que no estoy de acuerdo. Con eso te doy la respuesta. Estas herramientas te permiten lograr hacerle pasar al servidor y realizarle un acceso concurrente de 10, 100 mil conexiones concurrentes a lo largo de un periodo de tiempo. Son buenas para eso. Correcto. Y si esa es la pregunta, ahí te la respondo. Sin embargo, te digo, mucho cuidado con eso, sobre todo en estos tiempos, porque, por ejemplo, nos está pasando, y eso lo vamos a hablar también en el de Moodle, por ejemplo. Eso nos está pasando ahora con temas de Moodle. No sé si tu pregunta iba por ahí, de los LMS, ¿ya? Que entonces estamos teniendo repentinamente todos los estudiantes en casa, al menos acá ocurre así, ¿no? Y de repente ahora, pues, necesitamos ver si nuestro LMS soporta, se me ocurre, 12,000 estudiantes concurrentes y demás. Te lo puedo dejar ahí. Vamos a hablar de eso también en el webinar de Moodle, ¿ya? Depende mucho, no solamente de los accesos concurrentes, sino de todos los accesos que vayan a ocurrir a la base de datos, ¿correcto? De toda la información que se va a desplegar y muchas veces incluso, cuidado porque sobrevaloramos el tema de los accesos concurrentes. El hecho de que tu institución tenga, se me ocurre, 100,000 estudiantes, te digo un número X aleatoriamente, no significa que los 100,000 van a entrar a la vez.
¿verdad? Entonces, e incluso aunque entraran de esos 100,000, 25,000, no significa que los 25,000 van a entrar en el mismo segundo, ¿verdad? Pero bueno, de acuerdo a tu pregunta, esa era la respuesta, ¿ya? Y me estoy extendiendo, prefiero parar aquí para hablarlo en la parte de Moodle esto. ¿Ya? Muy bien. Una pregunta que viene de redes sociales. Elsa Rodríguez te pregunta si sabes o si puedes mencionar qué manejador de contenido se podría recomendar para desarrollar en .NET, no PHP. No, no lo tengo, no soy, no soy de esa parte, correcto. Correcto. Tiene que existir, seguramente existen, pero no podría dar una respuesta ahí de eso. Marcos Rodríguez nos pregunta si consideras que es necesario el SSL en sitios donde no hay interacción con el usuario, por ejemplo, Joomla o WordPress. No, pero es que en un sitio de Joomla o WordPress sí vas a tener interacción con el usuario. En principio, Marcos, úsale, ¿sí? Ya lo vas a ver en el tema del webinar de Let's Encrypt que se va a dar ahora, luego. No tiene costo. Trata de usarlo en todos los sitios que tú puedas. Incluso porque a veces decimos, no lo ponemos porque este sitio es solo para estos 4 investigadores que solo ellos van a acceder. Póngale. Tenemos que ya irnos creando la costumbre. De hecho, todo va tendiendo a que ya ni siquiera sea voluntario, a que va siendo obligatorio el hecho de utilizarle, ¿sí? Pónganle a toditos. Así el usuario no autentique, solo por el hecho de manejar la privacidad de lo que él está, a donde él está navegando, ¿ya? Para evitar que la gente esté viendo que estoy navegando a un sitio, por ejemplo, se me ocurre de cómo resolver el problema de la calvicie. Tú sabes que allá en esta edad nos empieza a atacar. Yo no quiero que se sepa que estoy preocupado por eso, ¿ya? Entonces, preferible manejar todo por SSL para manejar la confidencialidad entre el usuario y el servidor. Miguel Ángel Córdoba Serrano pregunta alguna herramienta para verificar desempeño y salud de un sitio web desde dentro y fuera de la institución. Ahí te había mencionado algunas que puedes ver, correcto, para realizar estos exámenes, estas pruebas. Te la voy buscando aquí, Miguel Ángel, para que la... Ah, no la tenía puesta, correcto. Por ejemplo, a mí me gusta para monitorear el desempeño de los sitios el Mooning, por ejemplo, ¿ya? Es muy sencilla. Zabbix, Monit, si me permite, estoy buscando por acá algunas variantes que yo les había mencionado. Monit son todas estas herramientas en software libre, correcto, que te van a permitir monitorear el desempeño de tu sitio web, ¿ya? Recuerda sobre todo, y aprovecho la oportunidad en lo que voy buscando, aquí está, en lo que lo voy buscando, perdón. Aprovecho la oportunidad, por favor, no se confíen en las herramientas solamente, tenemos que tener nuestro sitio lo más optimizado posible. Para monitorear, por ejemplo, también está el PHP Servermon, es hace un tiempito que no le uso, y herramientas privativas, externas de otros sitios, puedes usar Pingdom, Uptime Robot, o cualquier herramienta que te permite monitorear tu sitio web. Y este que te había mencionado estaba por acá, no, ya lo cerré, Web Page Test, por ejemplo. Te dan muchas sugerencias este sitio y puedes empezar a aplicar todo lo que él te sugiere, tratar de lograrlo, no seamos perfeccionistas, podríamos ¿cómo se llama? Lograr todo de una vez, ¿verdad? Esto es un proceso. Ulises Bajonero nos pregunta, ¿usted considera que entonces un servidor con Apache y Moodle y base de datos sí puede ser eficiente para atender a 5,000 usuarios simultáneos? Ajá. Volvemos a lo que habían preguntado hace un rato. Podría funcionar, pero yo te sugiero una cosa, si es posible, cámbiate en Nginx con PHP FPM, ¿ya? No te cuesta mucho, el cambio es bastante sencillo. Por ejemplo, lo que implica es levantar el Nginx en un segundo puerto, en el 81, se me ocurre, ¿ya? Y una vez que todo esté funcionando, simplemente una noche apagas el Apache y al Nginx le cambias de puerto y lo pones a escuchar en el 80. Tan sencillo como eso. Te lo sugiero de verdad, ¿sí? El Apache no dudo que va a funcionar, pero te va a tocar tomar algunas medidas para mejorar el performance, ¿correcto? Por ejemplo, implementar Redis o Memcached,
el Apache lo podrías separar. Si estás obligado a usar el Apache, trata de separar el Apache del PHP. Levanta PHP FPM, Apache, PHP FPM, te va a mejorar el desempeño. Pero te sugiero algo de verdad con tranquilidad. Para esto, si son 5,000 usuarios concurrentes, trata de irte con un servidorcito web más performante, ¿ya? Para empezar, si son concurrentes, posiblemente tengas que empezar a escalar estos 5,000. Posiblemente tengas que empezar a escalar quizás a una solución de balanceo de carga. No sé si se fijan, pero trato de ser minimalista. Primero yo tengo que resolver con lo que tengo el problema. Si de verdad ya la situación llega a que un solo servidor no me lo resuelve, se empieza a escalar y se empiezan a implementar soluciones ya un poquito más complejas. Muy bien. Ernesto Arturo Valderrama nos comenta, para servidores estándar, web, base de datos, etcétera, yo prefiero Debian por tener librerías más modernas. He batallado mucho resolviendo dependencias de librerías con CentOS para tener versiones más modernas. Sí. ¿Quieres que te comente algo? A mí me ha pasado lo mismo con Debian y con Ubuntu, ¿ya? Pero te soy honesto. Si tenemos si nos topamos con alguien que tiene esas mismas predilecciones tuyas, es decir, que le gusta usar Debian, nosotros nos metemos en el servidor y lo hacemos. Pero te repito, a mí me pasa al revés. Yo creo que esto es un comentario, así no, yo creo que es más una cuestión de gustos, literalmente. Dime qué hago y yo te lo hago en CentOS. En Debian voy a pasar un poquito de trabajo y me va a pasar eso, que entonces le instalé un sources más moderno y que me empieza a dar un problema y que se me dan unos relajos horribles. Y estoy seguro que te pasa a ti también al revés. Es decir, te piden algo, seguro que en Debian tú te sientes contento, aunque no dudo que si te toca manipular un servidor de CentOS, con dificultad lo vas a realizar. Cuestión de gusto. Lo que te felicito es porque estás usando Linux, ¿correcto? Y eso sí me gusta mucho. De acuerdo. Lisa Velázquez nos hace un complemento en relación a la pregunta de que si podíamos tener alguna herramienta en base al número de usuarios concurrentes, y nos dice que es muy típico que los PMO piden un servidor con un LMS para atender 10,000 usuarios concurrentes. Entonces ella quería saber si existía algo Lisa, para... sí, Lisa. te propongo algo. Vamos a ver un webinar dedicado a los LMS. Fernando, corrígeme, creo que es esta semana que viene, no la próxima, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? Ahí le vemos porque vamos a hablar propiamente de él y de lo que tú estás indicando precisamente, que es el tema de, por ejemplo, exactamente, te dicen para 10,000 usuarios concurrentes, para 20,000 y que tengan esto y lo otro, y quizás entonces nos da un poquito de cosa el dimensionarlo, ¿verdad? Lo vamos a ver allá. Lo vamos a ver allá, correcto. Fundamentalmente, si te diste cuenta, la base es esto mismo, lo que vamos a hacer mucho énfasis total en el tema del LMS, por ejemplo, en el Moodle específicamente. ¿Sí? Pues creo que ya son todas las preguntas que tenemos, Ernesto. Muchísimas gracias. Perfecto. Sí, muchas gracias por todo lo que nos has mostrado el día de hoy. Verdaderamente muy aleccionador. Te agradecemos mucho la participación, agradecemos mucho la participación de todos. La presentación también estará disponible, el video también. Les vamos a enviar las ligas correspondientes. Por lo pronto, muchísimas gracias. Les recordamos que el siguiente seminario, que la siguiente sesión será el próximo miércoles a la misma hora y el tema que trataremos es cómo asegurar sistemas web con SSL, TSL, fácil y sin costo. Los esperamos, ya saben, la liga de registro y les vamos a enviar toda la información correspondiente. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.